¿Conoces a este tipo de pescador? Llega al río como un bombero apagando un fuego. Se baja del coche ya abriendo su caja de aparejos. Monta la caña tropezándose con su propia sombra. Engancha el gusano de cualquier manera y empieza a lanzar inmediatamente. Lanza a la izquierda, lanza a la derecha, lanza lejos, lanza cerca. Cree que pescar es cuestión de cubrir área. Cuanto más lanza, más posibilidades tiene. Eso es lo que él piensa. ¿Sabes dónde aterriza su cebo? En el desierto. Está tirando comida donde no hay bocas que coman. Y se pasará el día entero así, sudando, quejándose del sol, cambiando de cebo, echándole la culpa a la luna, diciendo que el río está muerto. Mientras tanto, en una esquina, hay un anciano sentado en un taburete de madera. Encendió un cigarrillo de paja, se ajustó el sombrero y solo está mirando el agua. Su caña aún está desmontada, apoyada en un árbol. No tiene ninguna prisa. Y entonces el tipo apresurado pasa a su lado y suelta esa bromita. Oye, ¿qué pasa, ¿Vas a pescar o solo has venido a dar un paseo? El anciano ni siquiera gira la cabeza. Da una calada, suelta el humo lentamente y responde. Estoy cazando, muchacho. Cuando lo encuentre, pescaré, porque eso es lo que la mayoría no entiende. Pescar no es tirar cebo. Eso es suerte. Pescar es cazar, es observar, es entender dónde está la criatura antes de mojar la línea. Y el río habla, grita, pero vosotros no escucháis. Estáis demasiado ocupados haciendo ruido. Déjame explicarte algo sobre los peces grandes. Un pez grande es perezoso. No se hizo grande siendo un atleta olímpico, nadando contra la corriente todo el día, quemando calorías para nada. Se hizo grande porque es inteligente, porque eligió un lugar donde la comida le llega con el mínimo esfuerzo, un lugar donde gasta poca energía y come mucho. ¿Crees que ese surubí de 15 kilograms se queda nadando en medio del río, en esa agua con tanta corriente, esperando a que le tires el cebo? Se está riendo de ti. Está escondido detrás de una roca, una rama caída, en un agujero en el fondo, esperando que la corriente le traiga los peces pequeños directamente a la boca. Es un asesino de emboscada. Y si no entiendes dónde está la emboscada, nunca le cogerás. Ahora presta atención, porque te voy a enseñar a leer el río. Y cuando aprendas esto, pescarás 3 veces más. No porque lances más, sino porque lanzarás bien. Primera señal, el espejo. ¿Has notado que hay lugares en el río donde el agua no fluye igual? Hay un punto donde parece detenerse. A veces incluso gira hacia atrás, formando un suave remolino. Esto ocurre detrás de rocas, detrás de troncos caídos, después de una curva. El agua golpea el obstáculo y crea una zona muerta, un remanso. Este remanso es la mesa de la cena del pez grande. ¿Por qué? Porque todo lo que baja por la corriente, cada insecto que cae, cada hoja, cada pez pequeño desorientado, acabará allí. La corriente lo arrastra y sigue girando en esa esquina. El pez solo necesita quedarse con la boca abierta, esperando que el buffet gire. He visto un dorado de 8 kilograms viviendo detrás de una roca del tamaño de un tambor. La roca estaba en medio de los rápidos. El agua la golpeaba con fuerza, pero justo detrás había una bolsa de agua casi inmóvil. Y cada día, sobre las 5 de la tarde, veías aparecer su lomo. Subía para coger lo que estuviera girando allí. Ahí fue donde lo cogí, no en medio del río, en la esquina, en el punto exacto. Así que lo primero que haces cuando llegas a la orilla del río es buscar estos espejos, estos lugares donde el agua cambia de comportamiento. Y esto no lo encontrarás desde lejos. Tienes que andar, tienes que pararte, tienes que mirar. El pescador perezoso se queda en el primer sitio cómodo. El pescador inteligente camina hasta que encuentra el lugar adecuado. Segunda señal, las burbujas. Hay dos tipos de burbujas en el río. Está la burbuja de gas, que es la que sube rápido y estalla en la superficie. Esa no te interesa. Viene del barro, de la descomposición del fondo, pero está la otra burbuja, la burbuja de hocico. Cuando ves un rastro de burbujas subiendo lentamente, una tras otra, formando casi una fila, o cuando ves un punto donde el agua parece estar hirviendo ligeramente,
burbujeando en el mismo lugar durante un rato. Hay peces ahí. Hay tilapia, güey. Hay carpa, hay piao, hay curimbatá osando en el fondo. Están volteando piedras, escarbando en el barro, buscando comida. Y donde hay peces pequeños comiendo, hay un pez grande acechando siempre. Porque el pez grande aprendió que donde hay movimiento de peces pequeños, habrá alguien distraído. Habrá la oportunidad de una emboscada fácil. He cogido traíras gigantes simplemente tirando el cebo cerca de donde veía las burbujas subir, porque sabía que si la tilapia estaba osando por ahí, la traíra estaba escondida en la maleza esperando. Y no tiré el cebo en la burbuja. Lo tiré al lado, a la sombra de la maleza, donde estaba la traíra. Tercera señal, el cambio de color del agua. Presta atención a esto porque es sutil. Cuando llueve o cuando el río se revuelve, el agua se enturbia en algunos sitios y está más limpia en otros. Y verás una línea donde se encuentran las dos, una franja donde el color cambia. Esa es una frontera. Y una frontera es un coto de caza. El pez depredador usa esta línea. Se queda en el lado del agua turbia, porque ahí no se le ve. Y se asoma hacia el lado del agua limpia, donde está lleno de pececillos tontos nadando, pensando que todo está bien. Luego cruza la línea de un salto, coge la presa y vuelve. Son tácticas militares. Otra cosa. A veces ves un rastro de sedimento subiendo del fondo. Parece una nube marrón subiendo lentamente. Eso no es natural. Ese es un pez grande arrastrándose por el fondo, o aleteando la cola, o escarbando. Cuando ves eso, acabas de encontrar el objetivo. Pero de nada sirve ver estas señales y salir disparando cebo como un cowboy loco, porque si sueltas el plomo encima del pez, lo ahuyentarás. El pez siente la presión del agua, siente el impacto y desaparece. Quemaste el sitio por la ansiedad. La técnica es diferente. Viste la señal. Identificaste el lugar. Ahora miras la corriente. Ves hacia dónde va el agua y lanzas el cebo 2 o 3 metros por encima del lugar. Dejas que la corriente haga el trabajo. El cebo baja de forma natural, flotando si estás en la superficie, rodando por el fondo si usas plomo, y entra en la zona del pez como si fuera una gamba pequeña perdida, como si fuera comida real llegando. El cebo tiene que llegar como un regalo, no como una bomba. El pez no puede sospechar. Tiene que mirar y pensar, ¡qué suerte tengo! Mira el almuerzo que llega. Si lo haces bien, la picada llega antes de que el cebo toque el fondo. Déjame contarte algo que vi. Había un joven en una presa pasando todo el día con cebo artificial. Tenía una caja llena de cosas caras, señuelos, cucharillas, esas fantasías, y seguía lanzando en medio de la presa, donde el agua era profunda y clara. Lanzaba, recogía. Le dolía el brazo de tanto lanzar y nada, ni un pececillo. Llegué por la tarde, cuando el sol ya estaba bajo. Me senté en una esquina donde había unos troncos podridos entrando en el agua, formando una maraña. El agua allí era poco profunda, un poco oscura, llena de hojas. Nadie pescaba allí porque pensaban que estaba demasiado sucio. Me quedé observando y entonces vi una burbuja. Subió lentamente, luego otra. Alguien estaba osando ahí abajo. Cogí un gusano. Ni siquiera le puse plomo. Tiré la línea cerca del tronco. Dejé que el gusano se hundiera solo entre las hojas. No pasaron ni 10 segundos y la caña se dobló. Saqué un róbalo de casi 2 kilogramos. Mientras el tipo del cebo artificial estaba ahí en medio de la presa buscando peces, yo estaba sacando la cena del lugar donde vivían los peces. La diferencia no fue del equipo. La diferencia fue la observación. Yo sabía dónde estaba el pez. Él no. Y mira, hay gente que se queja. Ay, pero esto de mirar el agua es de viejos. Ay, yo no tengo paciencia para eso. ¿Sabes qué? Pues sigue volviendo a casa con las manos vacías, sigue echándole la culpa a la luna, a la temperatura del agua, al viento, al karma. Porque el problema no es nada de eso. El problema es que no sabes dónde está el pez. Los peces no se quedan en cualquier sitio. Eligen, buscan estructura, buscan sombra, buscan dónde se concentra la comida. Y si no entiendes eso, estás pescando a ciegas, y la pesca a ciegas no llena el cubo. El río tiene geografía,
Tiene barrios nobles y tiene barrios pobres. El pez grande vive en el barrio noble, donde hay comodidad, donde hay seguridad, donde hay comida. Y tú necesitas averiguar dónde está esa dirección. No es suerte, es lectura, es atención. Conozco al pescador que pasa 3 horas en coche para llegar al río y se queda allí 15 minutos. Montó, lanzó, esperó un poquito, no cogió nada y ya se va. Pasó más tiempo en la carretera que observando el agua. Eso no es pescar, eso es turismo. La pesca de verdad empieza antes de montar la caña. Llegas, te sientas, te enciendes un cigarrillo. Si fumas, bebes un poco de agua y solo te quedas mirando. Ves dónde el agua corre más fuerte, dónde se calma, donde hay rocas, donde hay sombra, donde hay ramas, donde hay hierba entrando en el agua. Buscas señales de vida, pájaros zambulléndose, peces pequeños saltando, burbujas subiendo, movimiento en la superficie. 10 minutos de eso valen más que 2 horas tirando cebo en el lugar equivocado, porque cuando finalmente montes la caña y lances, no estarás apostando, estarás invirtiendo. Sabes que en ese lugar hay peces. Ahora es solo cuestión de presentar el cebo bien y tener la paciencia de esperar a que pique. Y hay otra cosa. Después de pescar un lugar, lo aprendes. Guardas en tu memoria ese remanso detrás de la roca grande, esa esquina donde el agua gira, esa entrada de arroyo donde siempre hay tetras y siempre hay una traíra comiendo tetras. Estos lugares no cambian. El pez vuelve cada día. Es su territorio. Así que, cuando regreses allí dentro de un mes, no perderás el tiempo. Ya sabes dónde ir, ya sabes dónde tirar. Y mientras los demás están lanzando cebo al azar, tú ya los estás enganchando. Eso es conocimiento, eso es experiencia, y no hay atajos. Esto no lo aprendes leyendo. Lo aprendes mirando, fallando, acertando, volviendo, observando de nuevo. El río es un libro, pero cada página es diferente, y solo los que leen con calma entienden la historia. Así que aquí está el desafío. La próxima vez que vayas a pescar, haz una cosa. Llega al río y no montes la caña. Todavía no. Pasa 10 minutos, 15 minutos solo mirando. Camina un poco, para, vuelve a mirar. Busca las señales, busca el espejo, busca la burbuja, busca el cambio de color. Y cuando lo encuentres, cuando identifiques el lugar, entonces montas la caña. Entonces preparas el cebo y lanzas con confianza, porque ya no estás apostando. Estás cazando. Viste la presa. Ahora es solo cuestión de hacer el lance correcto. Y te garantizo que pescarás más, pescarás mejor y nunca más te irás del río pensando que está muerto. Porque el río nunca está muerto. Fuiste tú quien estaba ciego. El pez está ahí. Siempre lo está. Solo necesitas dejar de buscar en el lugar equivocado. Necesitas dejar de hacer ruido y empezar a escuchar. Porque el río habla, te muestra dónde está el pez, pero solo habla a quienes tienen la paciencia de escuchar. Y la paciencia, amigo mío, es lo que separa al pescador del turista. Si esta historia cambió la forma en que miras las corrientes y las sombras del río, suscríbete y dale like al canal. Estamos desenterrando los secretos que la superficie intenta ocultar. Lanza tu caña al futuro. El próximo tesoro será revelado pronto.